Hola, buenas tardes. Hoy vamos a arrancar ya con la unidad 3. Estaría bueno que para esta etapa tengan realizados todos los ejercicios y las participaciones en los foros de las unidades anteriores, que son solo dos, porque la unidad que vamos a ver ahora en adelante van a ser las partes prácticas, las partes, como dije antes, que es el día a día. Entonces vamos a tener que aprenderlo muy bien y vamos a tener ejercicios para comprobar, ¿no?, esa comprensión por parte de ustedes. Entonces es muy importante que le presten mucha atención a partir de ahora a las cosas que vamos a ver. Entonces, en el día de hoy, particularmente, vamos a ver un circuito de importación para que vean cómo es todo completo, y la documentación que está involucrada en el circuito, que es la documentación que van a ver todos los días. Alguna de ellas, lo que sea, pero van a tener contacto con alguna en algún momento. Entonces van a tener que saber la importancia que tienen, el formato, qué cosas debe contener cada una para que sea correcto. Entonces, vamos a ver que hay mucha información que ya vimos que se va a plasmar en la realidad de la documentación, y por eso recalcamos en la importancia, ¿no?, digamos, que dar a cierta información, como sea los 5 terms, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ir a la presentación del día de hoy. Bien. Bueno, entonces, como les dije, hoy vamos a ver una secuencia de importación y la documentación que abarca, digamos, todo esto. Bien. Entonces, más o menos para enumerar los pasos, sería de una importación normal desde el primer inicio, tenemos que verlo desde el lado también de un sector en que no vamos a estar, pero podemos trabajar con ese sector involucrado, que es el sector, por ejemplo, de compras de una empresa. Entonces, el primer punto se refiere a tener la necesidad concreta de lo que se va a comprar. Eso obviamente puede ser no nuestra responsabilidad, depende del puesto que tengamos, pero generalmente no lo es, y eso es algo, una responsabilidad de otro sector, pero que va a tener importancia en el momento de que esas otras personas saben qué mercadería quieren ingresar, y nosotros tenemos la obligación de pedirle toda la información necesaria para poder clasificar esa mercadería, poder emitir los documentos correctamente. Entonces necesitamos de la información de esas personas para poder hacer, digamos, nuestro trabajo correctamente. Después, contacto con proveedores e investigación sobre la factibilidad de importación del producto. Esto también es una tarea que se puede decir mixta, porque el contacto con proveedores también generalmente está realizado por ese sector de compras u otro asociado, pero la investigación sobre la factibilidad de la importación del producto puede ser que quede a cargo nuestro. Más que nada por la posición arancelaria que tiene, si hay restricciones, algún tipo de certificado para tramitar, cuánto tarda. Todo obviamente va a impactar en la factibilidad y en los tiempos de importación. Luego tenemos el cálculo de nacionalización del producto. Más adelante vamos a ver todos los costos asociados, más allá de los que vimos cuando vimos Incoterms, que esos eran costos generales, pero vamos a ver que hay más costos, o mejor dicho, los vamos a ver más en detenimiento, que son
obviamente los tributos que tenemos que pagar, los derechos de importación, tasa de estadística, no sé, de ingresos brutos, impuesto a las ganancias, IVA adicional, cosas que son obligatorias para el ingreso de la mercadería a nuestro país. Todo esto hace que obviamente, además de lo que uno va a pagar por la mercadería en sí, más allá del Incoterm que tenga, porque puede ser que el Incoterm sea básico, de los primeros que vimos, y después nos tengamos que hacer cargo de toda la logística, más sumado a todo lo que es los tributos a pagar. Entonces la mercadería no solo va a ser el precio que negociamos con el proveedor, sino todos los costos asociados hasta que llegue a la planta o al lugar donde se entrega el producto final. Después, ya pasando a la operativa en sí, cuando se concreta la compra con el exterior, se debe emitir una orden de compra. Y se espera, obviamente, con esa emisión de la orden de compra, se pasa al proveedor y se espera la confirmación. Porque tenemos que estar seguras de las dos partes de que lo que se negoció y lo que se compra se entienda de los dos lados. No es beneficioso que o no nos informen algo o el proveedor también envíe algo sin informarnos a nosotros o mismo a la persona de compras, porque puede traer inconvenientes al momento de la importación. Entonces, con la orden de compra, que la vamos a ver luego, estamos haciendo, digamos, una declaración de lo que vamos a comprar y con la confirmación del proveedor que eso es lo que efectivamente nos va a enviar. Con, obviamente, sus precios, sus cantidades, todo dentro de lo acordado. Luego vamos a ver que, obviamente, más vale aclarar que esto es una secuencia de importación aquí en el país, en Argentina, ¿no? Los otros países no tienen la misma secuencia de importación en algunas partes. Obviamente diría el 80-90% sí, porque por algo es comercio exterior, internacional, es algo que se comparte en todos lados, pero hay ciertas partes que son propias de acá, de Argentina, como por ejemplo la CIMI. Luego de que tenemos la orden de compra, está todo cerrada esa parte, y sabemos que es factible importar el producto, lo que tenemos que hacer es, con los datos que tenemos sobre la mercadería a importar, emitir una licencia de importación. Esto es básicamente avisarle al gobierno, sería a la aduana, a FIP, a la autoridad pública, que nosotros vamos a importar o tenemos la intención de importar cierto material, cierta mercadería, cierta cantidad, ciertas características, con tal valor. Entonces, tenemos esta licencia de importación que se solicita y nos dará permiso de importar esta mercadería que nosotros estamos declarando. Luego, se esperan obviamente los tiempos prudentes de fabricación, o lo que sea, si está lista la mercadería, de la operación normal sería, y el proveedor emite la documentación de la mercadería, nos manda lo que sea factura, packing list, certificado de origen, y nosotros vamos a proceder a su revisión. ¿Cómo procedemos a su revisión? Bueno, tenemos que saber qué datos tienen que estar y si son los correctos, si corresponden a toda la información que yo ya tenía y a la información que yo declaré. Porque obviamente si hay que realizar modificaciones o hay que mismo rectificar el pedido de licencia de importación, que puede ocurrir, tiene que ser con tiempo y toda modificación antes del despacho de importación.
porque ahí ya sería, digamos, la recta final y no tenemos posibilidades. O sea, sí, pero es como más complejo. Digamos que es preferible tener todo cerrado antes para que luego la liberación de la mercadería sea como más transparente y fluya todo correctamente. Bueno, supongámosle que revisamos la documentación y está todo ok. Bueno, se emite, se le dice al proveedor esto, que está todo ok. Puede ser que el proveedor envíe copia por correo de la documentación original o no. Y bueno, eso también es importante porque una vez que mandan por correo algo, puede ser China o algo así, si bien, bueno, es bastante rápido, pero imagínense que se detecta un error luego del envío de los originales, entonces es bastante engorroso. Bueno, en caso de ser mercadería especial, que si bien puede ser factible de importación, pero necesite algo extra, alguna tramitación extra, se realizan la confección de documentos de intervenciones previas, como por ejemplo seguridad eléctrica en el caso de corresponder. Luego, una vez llegada la mercadería, se procede a presentar la documentación, se emite el despacho y se libera la mercadería. Esto a grandes rasgos, obviamente, dentro de cada operativa es única, cada operativa va a haber que ponerle mucho cuidado, mucho ojo, porque tienen distintas características y aún siendo siempre la misma mercadería, la misma operación, hay factores externos como por ejemplo, que ya lo vimos, eh, la verificación de la mercadería, si sale canal verde, naranja, rojo, que es algo ajeno a nosotros y puede cambiar totalmente la operación. Y bueno, una vez que ya se cerró, usualmente los pagos de la mercadería se hacen a plazo. Más que nada porque es lo más conveniente, pero a veces se puede negociar pagos anticipados, pagos a la vista, o sea, antes de que llegue la mercadería. Pero suponiendo que es un pago diferido, luego de realizar el despacho y liberar la mercadería, se espera el plazo acordado y se realiza el pago internacional de la mercadería. Esto a grandes rasgos sería una secuencia de importación. Obviamente, como dijimos, depende del tipo de mercadería y de factores externos de cómo va a ser toda, digamos, cómo fluir toda la operación y las cosas que vamos a hacer. Pero la base, digamos, son todos estos pasos. Bueno, pasando a la documentación. Hay dos tipos de documentación. Los documentos que se les dice de carácter general y los de carácter especial. Los de carácter general son para todas las mercaderías. Es independiente del tipo de mercadería. También es independiente del tipo de destinación. Entonces, digamos que son los que se exigen para todas las operaciones. Y los de carácter especial, ahí sí están relacionados con el tipo de mercadería, su especie, el régimen tributario, si hay terceros organismos que necesiten ejercer un control, alguna aplicación de política económica. Entonces, cualquier requisito extra que tenga una mercadería por sus características, va a tener documentos de carácter especial que debemos pedir o realizar, confeccionar nosotros mismos. Bueno, ahora vamos a ver todos los documentos uno por uno. Ya les adelanto que los documentos de carácter especial son variados y no vale la pena enfocarnos en uno por uno porque depende del rubro en el que se van a dedicar, depende de la mercadería que van a manejar, entonces solamente vamos a hacer como algo global para darles conocimiento de cuáles pueden llegar a ser, pero digamos que son en más cantidad porque son específicos.
Pero ahora vamos a ir con los de carácter general. Uno de los documentos más importantes es el documento de transporte, porque, por un lado, representa el contrato del transporte que va a llevar a las mercaderías del punto A al punto B. Entonces, prueba también la recepción de la carga en el medio de transporte, e identifica al sujeto que puede reclamar aduaneramente la disponibilidad de las mercaderías. Esto se traduce en que es básicamente el título de propiedad de las mercaderías. Entonces, a quien esté dirigido el documento de transporte será quien puede reclamar aduaneramente sobre esa mercadería. Después, cada medio de transporte tiene su propio documento. Entonces, cuando es barco, o sea, por el medio acuático, se lo llama conocimiento de embarque, o en inglés, Bill of Lading. Ahora van a ver que hay muchas palabras en inglés, porque son de uso común en el día a día, y lo van a ver que en todos los países se la llama justamente por su común denominador en inglés, porque son los nombres, digamos, aceptados. Si bien tienen su traducción, como vamos a ver, pero acostúmbrense a llamarlos por el nombre en inglés, y más que nada por su abreviación. Entonces, cuando es un barco, digamos, un medio acuático, se va a denominar conocimiento de embarque. En inglés, Bill of Lading, y se le conoce como BL, que es la forma corta de decirle Bill of Lading, ¿no? Entonces, el BL es el documento de transporte para el medio acuático. Después, para el transporte terrestre tenemos la carta de porte, que se la denomina como CRT. Y para el aéreo, para el avión, se la denomina guía aérea o Airway Bill, o sea, AWB. Bueno, eso son distintos para cada uno, tienen distintos formatos, distinta información, así que ahora en un ratito vamos a ver cada uno. Bueno, cuando no hayan sido emitidos estos documentos en las condiciones necesarias y obligatorias, no se puede realizar la descarga de la mercadería involucrada. Eso ya lo hemos visto antes en todas las situaciones que puede pasar, que toda la información y la documentación tiene que estar al día, tiene que estar correcta. Después, el plazo de espera para presentar el original es de 30 días hábiles contados a partir del ingreso de la solicitud de destinación. ¿Qué pasa? Estos son plazos máximos y obviamente lo ideal es contar con el documento de transporte antes del arribo, porque es algo que tienen que entender muy bien, que una vez que llega la mercadería, todo retraso se traduce en costos. Entonces, la idea es, a ver, todo obviamente va a ser decisión del importador, del cliente, para quien estemos trabajando, para quien estemos trabajando. Pero lo usual es que se destine, se libere la mercadería apenas llega. Eso significa tener todo en condiciones y tener toda la documentación disponible, ¿no? Porque, como dije, cada día que pasa, y más, o sea, aduana tiene unos días que están contemplados por cualquier cosa que pueda pasar, pero obviamente no son 30, ni más. Entonces, sí se puede operar dentro de los días que están contemplados, y si pasa algún imprevisto, se podrá pagar, digamos, los costos de tener la mercadería más tiempo sin liberarla, o en un fiscal, ¿no? En un depósito fiscal. Pero bueno, la idea, como siempre, les digo, es que se tenga todo antes, todo chequeado, todo correcto, para poder liberar la mercadería con el menor tiempo posible y ahorrar costos.
Bueno, acá está un ejemplo del BL, que, como ven, tiene distintas partes, distinta información. Y lo primero que tenemos es el shipper. Bueno, van a ver, ya les digo que está todo en inglés. La documentación va a venir en inglés. Si hay algún proveedor en, no sé, Brasil o España, igual tienen la obligación de tener ambos idiomas, así que el inglés lo van a ver siempre. Después más adelante no se preocupen que tenemos un glosario disponible y vamos a ir viendo las palabras más usuales en comercio exterior, porque las van a ver todos los días. Entonces tenemos el shipper, ahí está el nombre y dirección del exportador, de la naviera, armador o consignatario. Abajo de Bill of Lading, que es el conocimiento de embarque, tenemos el número que va a identificar el documento. Esto es muy importante porque es la forma que tenemos de ubicarlo, ¿no? De hacer preguntas a la naviera o al proveedor de afuera, ¿no? Si contrató el flete, decirle, este documento con el número indicado, ¿dónde se encuentra? ¿Ya arribó? Así que es muy importante. Después el consignatario, que vemos ahí, el consigní, va a tener el nombre y dirección del destinatario de la mercadería. Tenemos Notify, el puerto, tenemos el puerto de que se cargó, el que se va a descargar, el número del buque también, que es importante. Después más abajo vamos a ver en la especie de recuadro que tenemos las marcas y números, el número de unidades, el tipo de embalaje, la descripción de la mercadería, los pesos, el volumen. Más abajo está todo el tema de los costos, de los gastos de flete, que se muestran en el documento, si lo paga el cliente, si ya fue pagado, la fecha de emisión del documento, la fecha de embarque de la mercadería. Son toda información que nos va a servir en la operatoria. Igualmente, ahí sí ven la presentación, en gris tienen lo que significa cada uno y qué va en cada parte del documento. Ustedes, ya teniendo la información previa de la mercadería, van a ver qué cosas están bien y qué cosas están mal acá. A eso voy con chequearla. Sabiendo que toda esta información tiene que aparecer, tienen que chequear eso, y después el tipo de información. ¿Es la misma que yo tengo? ¿Hablan de la misma mercadería, de la misma cantidad? No sé, el peso bruto es menor que el peso neto cuando tiene que ser al revés, ¿se equivocaron? Cosas así, la van a tener que chequear todo el tiempo para ver si está ok el documento de transporte. Acá tenemos una guía aérea, en el caso del avión, que también tiene documentos, información similar. Tiene, bueno, el número de guía, quién la emite, a quién está destinado, el aeropuerto de salida, de ingreso, las características de la mercadería, el peso, el volumen, debajo los gastos y la fecha de salida y de emisión del documento. Lo único que cambia es el formato, pero más o menos la información tienen que ir chequeando dónde está, que es muy similar a la anterior. Y tenemos la carta de porte, que sería el CRT para terrestre, que también tiene este formato, y casi similar información a los anteriores, ¿no? Tenemos, digamos, el nombre de quien emite, a quién está destinado, características de la mercadería, bueno, todo lo mismo que vimos hasta ahora, tienen que chequearlo, ya tienen información y todo eso. Bueno, pasamos a otro documento importante, que es la factura comercial.
Es un documento que emite la empresa vendedora de acuerdo a las normas del país de emisión y debe contener la siguiente información. Identificación con la factura original o su equivalente en otros idiomas. Es lo que les dije. Va a aparecer, por ejemplo, en alemán, pero en inglés también, porque el inglés es el idioma universal literal para esto. Así que, bueno, van a ver invoice, que es factura en inglés, original o original, para que sepan qué es ese documento. Luego, número de orden asignado por el vendedor, hay que machearlo, conectarlo con el número de orden de compra o alguna otra identificación, ¿no?, que nos sirva para saber qué tipo de operación es. Lugar y fecha de la factura, origen de la mercadería, muy importante que aparezca, nombre y razón social, o sea, todos los datos como una factura que se hace acá, que ustedes seguramente vieron en su vida facturas, no tickets, sino facturas, es bastante similar, ahora las vamos a ver, pero tiene que tener obviamente datos de quién las emite, datos bancarios, dirección, denominación social, luego abajo vendrá precios y cantidades de la mercadería, denominación de la misma, precio, unitario total, moneda, formas y condiciones de pagos, y sobre todo, acá viene lo importante, que es la cláusula de Incoterms. El Incoterms tiene que ser el que se negoció en un principio. Así que, como vimos, es importantísimo conocer el Incoterm que se negoció, si está correcto, porque va a aparecer en la factura. Acá hay un ejemplo de factura comercial con todos los datos que dijimos. Es un formato muy amigable y muy similar al que estamos acostumbrados. Y tiene que tener, obviamente, todas las características que indicamos. Y con la información que tenemos, chequeamos ya el documento de transporte y chequeamos la factura. Bueno, factura pro forma. Factura pro forma es un documento previo a la factura. Se dice pro forma porque justamente, ¿no?, es previo a la factura. Es como un borrador, no tiene el mismo peso legal que la factura, no se puede presentar para hacer el despacho. Se puede presentar, por ejemplo, para hacer pagos anticipados. Es un documento informativo. Acá se ve más específico, digamos, qué es lo que me va a vender y yo lo que le quise comprar. Ahí está como más específico mostrado. Es como una previa de la factura comercial. Así que está bueno y sirve mucho para el momento de pedir SIMI, que es la licencia de importación, porque tiene la información lo más precisa posible y lo más parecida a la factura final. Un ejemplo de factura pro forma. Ven que es muy parecida a la factura, pero bueno, vimos que las diferencias son de que básicamente no tiene el mismo peso legal. Sirve, pero la factura es la principal. Bueno, certificado de origen. Esto solamente se usa cuando tenemos un beneficio. ¿Se acuerdan al principio? Bloques comerciales, tenemos negociaciones sobre ciertas mercaderías que pagan menos, pagan 0%. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Con el certificado de origen. Si yo tengo Mercosur, una mercadería que viene de Brasil, sé que tiene que entrar al 0%, porque formamos parte de un bloque y está negociado así. ¿Cómo lo demuestro? Certificado de origen. ¿De dónde viene? De Brasil. Listo. Esa mercadería, al liberarla, no va a pagar derechos de importación y tasa estadística. También puede ser que el certificado de origen lo pidan por
no sé, dumping o estadística, por ejemplo, una importación que viene de China, que por ahí los precios son medio confusos, puede ser por cualquier motivo. Entonces, el certificado de origen sirve tanto para beneficios como para otro tipo de cuestiones que se quieran controlar. Acá tenemos, por ejemplo, un certificado de origen del Mercosur. Acá hay que ver muy bien la posición arancelaria, si es kilos, si es metros, la cantidad, el Incoterm, el flete, toda información que poseemos antes hay que chequearla acá. Yo lo voy pasando, pero cuando ustedes vean de nuevo la clase y tengan la presentación, lo pueden ver en detenimiento y cualquier parte que no entiendan me preguntan. Pero van a ver que la información se repite mucho en todos los documentos porque justamente todo tiene que coincidir y eso es la clave. Bueno, orden de compra y confirmación de compra, que es lo que vimos que se hacía al principio. Esto estamos viendo como de mayor, ¿no? Importancia, aunque todo obviamente importa. La orden de compra u orden de pedido es, como dijimos, lo que el solicitante quiere comprar afuera. Es de utilidad para ambas partes porque se establece precio, cantidad, características, se pueden ver costos anticipados, Incoterm, o sea, todo lo de la negociación de una compra de mercadería internacional va a estar en la orden de compra, que luego va a estar reflejado en la confirmación. Ninguna tiene valor comercial, solamente es, digamos, como un contrato implícito entre comprador y vendedor de mercaderías internacionales. Un ejemplo de orden de compra: vendedor, a quién se lo compra, la descripción de la mercadería, cantidad, precio, moneda, los términos, el total, toda información que va a aparecer, que es básica, en una compra normal, bueno, en la compra internacional de mercaderías también, con sus peculiaridades, como por ejemplo el Incoterm. Y una confirmación de la orden, ahí dice Order Confirmation, que va a tener un formato más parecido a la proforma, más parecido a la factura, de lo que se negoció en la orden de compra, diciendo, vos me querés comprar esto, yo te confirmo que te voy a vender esto. Bueno, pasando a la licencia de importación, o denominada SIMI, la van a escuchar como SIMI. Es básicamente o sea, es necesario, es obligatorio tramitarla y es un procedimiento administrativo por el cual nos quieren, digamos, chequear qué estamos importando. Si la mercadería es apta, si no está prohibida, qué cantidad, como estadística, todo está chequeado. Entonces, esto se hace a partir del SIM o el Malvina, que es el programa que utilizan los despachantes. Bueno, se hace por la nomenclatura, que es ese código que vimos que identifica a cada mercadería en particular, y según ese código, hay códigos que van a ser licencia automática y códigos que van a ser licencia no automática. ¿Cuál es la diferencia? Que hay licencia automática, como lo indica el nombre, solamente es a título informativo y en teoría se aprueba o no se aprueba la importación al otro día o automáticamente. Ahora, en la licencia no automática, lo que se debe hacer es una tramitación extra indicándole a alguna cámara o algo que intervenga por nosotros para acelerar el trámite y que se apruebe, o simplemente esperar un plazo que ahora se prorrogó aún más, lo cual, bueno, nada, puede impactar obviamente en toda la operativa. Y también hay información extra técnica generalmente en este tipo de licencias no automáticas que hay que presentar, un anexo se llama AFIP, para que tengan más información sobre este tipo de mercadería.
También las licencias de importación no son para siempre, tienen un plazo. Por ende, tenemos que estar muy atentos de cómo se realizará la operativa. Medio de transporte, plazos de fabricación, porque con todo eso tenemos que tener en cuenta cuándo la pedimos. El plazo generalmente es de 90 días corridos. Después, se puede pedir una prórroga por otros 90 días y al menos 15 días, ¿no?, del vencimiento. Y eso es todo. Así que estamos muy acotados con los tiempos. Esto es algo que nos frena generalmente en las operaciones. Hay que estar muy atentos. También tenemos, digamos, límites, ¿no?, en cuanto a precios y a cantidades. No se puede decir, ay, Aura Simi por 500.000 kilos cuando voy a traer 10.000 por las dudas. No, la realidad es que hay que hacerlo por la cantidad que se pide en más o menos 5%, incluso el precio tiene que ser en más o menos 5% la tolerancia que hay de lo real. Eso establece el control que tiene las mercaderías, ¿no? De las mercaderías a FIP, básicamente. Así que bueno, esta es una etapa del proceso muy importante y es un documento muy importante porque marca el inicio ya de la operativa en sí, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de todos los datos que se deben declarar. Esto es todo por sistema, que te van preguntando, así que incluso quedan grabados datos en el sistema, no es que todo el tiempo hay que hacerlo. Pero bueno, con detenimiento lo pueden ir chequeando y cualquier dato que no entiendan, igual a veces van a aparecer tributos, van a aparecer IVA, va a aparecer impuestos, ajustes, que eso lo vamos a ver en la otra unidad. Lista de empaque, también denominada packing list, es un documento que básicamente lo que nos detalla es cantidades de la mercadería, lote, por si hay algún problema para después facilitar su ubicación, la forma del embalaje, las medidas, los pesos. Es muy importante este documento a la hora de recibir la mercadería, descargarla, y también en el momento de si se tiene que realizar algún chequeo por parte de la aduana, alguna verificación. Porque con este documento podemos ir chequeando la realidad. Si dice que hay 5 pallets, de mi mercadería tiene que haber 5 pallets. Si hay 5 bultos o 5, no sé, cajas, y solamente me dice eso y no me dice que esas cajas están arriba de un pallet, ya es confuso. Entonces, ¿cómo va el agente aduanero, cómo va a identificar que esas 5 cajas que están arriba de un pallet son mis 5 cajas? Y acá no lo dice en la lista de empaque. Entonces, es muy importante este detalle de cómo viene la mercadería, ¿no? Acá hay un ejemplo, ven que está bien detallado, en cada bulto se dice las características del mismo. Y bueno, ya llegando al final de la operativa, tenemos al despacho de importación, que es casi o más importante que la CIMI, es el documento que nos va a permitir la liberación de la mercadería. Bueno, acá decimos qué destino le vamos a dar a la mercadería, que ya estuvimos viendo alguna previa antes, si va a ser para consumo definitivo, si la voy a importar, le voy a hacer una transformación y la voy a exportar. Acá digo qué voy a hacer con la mercadería. Después, todos los datos que tengo certeros ya después de todo lo que estuvimos viendo, lo plasmo en el despacho de importación. Plasmo todos los beneficios, cualquier, no sé, si tengo un certificado de fumigación de los pallets, si tengo un certificado de origen, si tengo seguridad eléctrica, todo se plasma acá. Y bueno, se va a emitir un documento que ahora lo vamos a ver, y que tiene, a través del sistema Malvina, ¿no? Se presenta, que tiene
un código de documento de despacho, que también nos va a ser muy importante para el seguimiento de la operación. Y acá van a ver que dice 2 dígitos, que es el año, el código de aduana, de dónde se libera la mercadería. Cada aduana tiene un código asociado. La de Buenos Aires es 001, por ejemplo. ICE 04, que es el código de destinación. Hay una tabla de AFIP con los códigos de destinación. Por ejemplo, si es para, no sé, viene por barco y viene como consumo, es un ICE 04, para ver si viene como terrestre y el camión pasa y sigue, o sea, sigue con el camión la mercadería, es un ICE 05, depende el tipo de destinación. Después, un número de documento y un dígito de control, que es una letra. Lo juntamos y es el número del despacho de importación. Como ven acá, el número de despacho de importación es el que está arriba de todo, donde dice AFIP, que al lado dice aduana, fecha del documento, y ahí después dice 15, 001, IC 05, 000-608X. Ese es la identificación, digamos, del documento. Y como ven, tiene un montón de información que es la que tenemos que disponer y que vamos a plasmar para liberar la mercadería. Bueno, como dije antes, hay documentos de carácter especial, como son certificado de seguridad eléctrica, la DJCP, que es para mercadería que tiene tela, ¿no? El INAL para alimentos, el ANMAT para productos de higiene, cosméticos, SENASA, todo lo que es producto de higiene animal, vegetal, embalaje, el INTI para juguetes, por ejemplo, para pinturas, el RENAR para armas y explosivos, y como dije, hay más documentos especiales, pero depende de cada digamos, de cada tipo de mercadería. Entonces, los vamos a nombrar así por arriba porque si ustedes van y tienen que trabajar con cierto tipo de documentación y de mercadería, lo van a ver seguramente en detalle ese que tengan que utilizar, ¿no? No van a ver, no sé, el RENAR si no van a manipular o importar armas y explosivos. Van a ver si importan, no sé, comida, van a ver certificado de INAL. Un ejemplo. Y bueno, en resumen, eso sería la secuencia de importación y sus documentos. Chequenlos bien después, las características que tienen, la información asociada a cada uno, y estén, digamos, familiarizados, mírenlos bien, con el formato, para que después, si alguien les pone uno adelante, los puedan identificar. Eso es muy valioso, que ya sepan que, que bueno, que, digamos, que pueden, nada, ¿no? Manejar, que le presenten una SIM y sepan qué es y todo eso, así que bueno, nada. Para que tengan conocimiento. Y cualquier cosa, algún concepto que no entiendan o algún algo de la documentación en sí, me preguntan, porque bueno, es muy importante que tengan estos conceptos. Así que eso sería, digamos, de la teoría, y van a tener un ejercicio para hacer para ver la comprensión de todo esto. Voy a compartir pantalla nuevamente para que vean el... A ver. Un segundo.
acá. Bien. Bueno, acá estamos viendo la página. Y estamos por la unidad 3. Ahora, bueno, en un rato va a estar subida la clase. Acá tienen un video para chequear más o menos interactivamente la secuencia de importación. Y acá la tarea va a ser, bueno, la vemos. Acá tienen un Word que tienen que descargar. Espero que lo estén viendo. Donde tenemos, ¿no?, sus datos. La idea es imaginar con la información que ya les brindé, digamos, de la secuencia de importación. Justamente, ¿no?, una importación. Sean simples, ¿no? Algo, imagínense, quiero importar zapatos, ¿no? Entonces, nombre y apellido, Mercedes Claverí. Descripción de la mercadería, zapatos o botas de cuero de dama, taco alto. Origen de la mercadería, Brasil. Descripción de la secuencia de importación. El sector de compras emite una orden de compra por 10.000 pares de zapatos, los cuales vendrán en un contenedor. Bueno, y se entrega el precio, todos los datos que vieron que están en orden de compra. No sé, me dicen que el proveedor se llama Cueros Unidos del Brasil, y así, ¿no? Con toda la data me van diciendo paso por paso la secuencia de importación, que se imaginan ustedes, así también como se las fui detallando, ¿no? Se emite factura, no tienen que ponerme ni una imagen, ni decirme, inventarse un número de factura, nada. Se emite factura, se emite certificado de origen si corresponde. Me lo van enumerando, me van contando, digamos, como la historia de la secuencia de mi importación, para que yo comprenda o me informe de que ustedes comprendieron cómo sería, ¿no?, la secuencia de importación. Y esto me lo tendría que estar entregando la semana que viene, porque ya la semana que viene vamos a ver la secuencia de exportación. Así que por eso les había dicho antes que ahora iba a venir la parte práctica, así que, bueno, para que estén, digamos, al tanto de esto, me hagan todas las preguntas necesarias, pero bueno, y mismo si no entienden algo de lo que les expliqué. Así que por hoy, digamos que ya que te daría la clase, está toda de corrido, así que nos vemos la semana que viene. Dejo de compartir. Y bueno, que se pongan al día con las cosas, y cualquier consulta me preguntan. Así que buen fin de semana y nos vemos el sábado que viene. Adiós.